Capítulo 4. Vamos a hablar de la liberación. Varias veces durante el sermón voy a decir esta frase: cuando el problema es tan grande y nuestro poder es tan poco, el potencial para salir bien es prácticamente cero. ¿Le ha pasado eso a usted? Quizá en este momento usted está con un problema grande, no tiene poder y dice: ¿qué va a pasar aquí? No puede pasar nada, el potencial es cero. Esta mañana escuché de un amigo de Max que lo está yendo a visitar al taller. Hace 15 días se le suicidó su hijo. El hombre está afligido. El hombre necesita liberación de parte de Dios. También escuché un sobrino o primo de Sergio. Entró al hospital en Guatemala el lunes con hemorragia y el jueves falleció, 21 años. Y Sergio estuvo con sus tías ahí en Los Ángeles, consolándolas, ayudándolas. Esas tías en este momento necesitan liberación. El miércoles en la clase escuchamos algunas historias de uno de los que está aquí, que nos contaba que viene de una familia disfuncional y que escapó de su casa a los 12 años en México y se fue solito hasta la frontera y cruzó la frontera para los Estados Unidos buscando aquí una vida. Una persona así, después de muchos años, lo que anhela, lo que busca es liberación. Hay un pastor amigo, pastor del este de Los Ángeles, tiene menos de 40 años y en este momento está en el hospital ahí del condado luchando con una leucemia. Mi pastor amigo necesita en este momento liberación. Y nosotros conocemos a un Dios que libera. Cuando el problema es tan grande y cuando nuestros recursos son tan pocos, nuestro poder es tan poco, el potencial para salir bien en esa situación es prácticamente cero. Y eso es lo que a lo mejor usted piensa de su propia situación. Dice usted: mi problema es tan grande, no tengo recursos, no sé de dónde echar mano de recursos, por lo tanto usted se cierra, todo se ennegrece y dice: el potencial de salir de esto es cero. Pero nosotros vamos a ver que tenemos un Dios que se especializa en la liberación hoy. El peso que tenemos, el quebranto, las dificultades, a veces la esclavitud que tenemos es tan grande que lo único que nos queda es pedirle a Dios: Dios, cambia mi historia. Y Él es especialista en cambiar nuestra historia. Acuérdense que en esta semana hemos hablado de eso. Hay un problema terrenal que necesita una solución celestial. De eso se trata la historia. En la historia tenemos nuestra historia aquí en el Cronos, como decíamos la semana pasada, que va con el reloj, con el tiempo, con los años, con los meses. Pero arriba de esa historia tenemos una historia superior que está en el Kairos. Y muchas veces nosotros gritamos, clamamos al Señor para que ese Kairos intervenga en nuestro Cronos. Esta historia secundaria, la mía, la tuya, quiere encajar con la historia primaria de Dios. ¿Y de dónde viene todo este quebrantamiento, este distanciamiento, este problema? Esto viene del pecado. Del primer capítulo, acuérdense, cuando Dios hizo todo y todo era bueno, y luego entró el pecado y todo se destruyó. Entonces, el pecado es lo que nos separa de Dios. En su boletín está el bosquejo del sermón adentro, tómelo y empiece a tomar nota. El pecado interrumpe nuestra relación con Dios. Esa historia de pecado comenzó en el capítulo 1, ¿verdad? Ustedes vimos ahí que entró la enfermedad, la separación, los problemas entre familias, etc. Si usted, escúcheme bien, no soluciona hoy el problema del pecado en su vida, siempre usted va a caer en el círculo vicioso y siempre le va a pasar lo mismo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y necesitamos entonces una solución. Anhelamos la liberación. Y la buena noticia es que Dios nos ama, hermanos, hermanas, amigos. Y Él quiere tener con nosotros una relación. Y Él ha hecho posible que esa relación sea una realidad. Así que ahora
ya entrando en el capítulo 4 de este libro de la historia. Cada semana los niños lo están leyendo, los jóvenes lo están leyendo, los adultos estamos siguiendo capítulo por capítulo. Y ya la historia que hemos ido viendo, nos damos cuenta cómo nos lleva a Egipto después de José, que entró toda su familia a Egipto. Entró una familia de 70 personas, han pasado 400 años y esos 70 ahora son 2 millones de personas. El nuevo rey que está en Egipto no conoce a José y por lo tanto empieza a esclavizar a los hebreos. En este tiempo de la historia de Egipto, Egipto era la gran potencia mundial, como decir los Estados Unidos de aquel entonces. Tenían mucha riqueza, tenían mucho poder. Pero entonces el faraón empieza a dudar de los que se estaban multiplicando de los hebreos y dice, ¿cómo le hago para parar este pueblo? Y se le ocurrió mandar a matar a todos los niños. Los niños que nacían, decía Faraón, tienen que ser lanzados vivos al río Nilo. Dejen vivas a las niñas, pero a los niños mátenlos. Desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la historia secundaria, esto es tremendo. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos la legalización del aborto. El aborto es algo legal, la mujer puede ir y matar al niño. Gracias a Dios que leí las estadísticas que este año bajaron los abortos en comparación con el año pasado. La gente se está convenciendo más y más que el aborto es un pecado, es un asesinato. Y también se han estado cerrando, ya creo que 5 clínicas de aborto aquí en el área de Los Ángeles, porque ya no hay clientes. Gloria a Dios, hermano. ¿Verdad? Pero es algo terrible, es algo feo. Es algo feo que el faraón diga a los niños, a los varoncitos, mátenmelos, ahóguenmelos en el río. Y parece que desde nuestro punto de vista terrenal eso es feo, es tremendo. Pero no nos olvidemos, hermanos, que el autor del guión de la historia, él tiene una historia diferente que va a llevar a cabo con nosotros aquí en la tierra. Otra vez en este capítulo, en el 4, nos vemos que el problema es tan grande, nuestro poder es tan chico, y el potencial para salir bien es prácticamente cero. Porque ahora los niños van a tener que ser ahogados en el río. Pero Dios va a hacer algo en estas circunstancias. Si tú quieres liberación, hay cosas que debes saber acerca de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en esta lección. Ustedes ya leyeron la historia de la página, si tienen su libro ahí, de la página 37 en adelante, que tenemos la historia en el capítulo 4. Entonces se la resumo de esta mujer hebrea que se llamaba Jocabed. Tenía 2 hijos, pero ahora el faraón da este decreto y él tiene otro niño. Y a este niño, ella lo que hace es que lo mete en una canasta y luego la calafatea con brea, le pone cierto impermeabilizante y la esconde allí entre los juncos del río Nilo. A ver si se salva este niño, porque ya no lo podía tener en la casa, porque ya lloraba, ya era grandecito y se lo iban a matar. Entonces lo deja allí y ustedes saben la historia, que la hija del faraón salió a bañarse con sus criadas y encuentran al niño y ella lo toma, y entonces sale la hermana de Moisés y le dice, te traigo una nodriza, ya, una nana, una babysitter para el niño. Y dice, sí, y trae a la misma mamá, y la mamá cría a Moisés, y ya cuando lo destetó, Moisés se va a vivir como nieto del faraón, como hijo adoptivo de la hija de faraón. Dice la historia que un día, cuando ya está adulto, sale así a mirar a su pueblo, a la gente que está trabajando, y en la mitad de la página 38, en Éxodo 2, si tiene su Biblia y no tiene el libro, Éxodo 2:11, dice, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado y a otro. ¿Se fijó en eso? Yo lo subrayé. Dice que él miró a un lado y a otro, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí hay un problema. Yo no sé por qué no entendemos que cuando tomamos las cosas en nuestras manos, las cosas no se arreglan, se empeoran. La semana pasada, por ejemplo, vimos cuando José estaba en la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar empezó a seducirlo y quería tener una aventura amorosa con él ahí en la soledad de su casa. José podría haber mirado para un lado y para otro.
nadie me está viendo y entonces voy a ir a tomar otra decisión. Una decisión que usted toma cuando mira para un lado y para otro puede ser una decisión muy mala en su vida. Yo le aconsejo que cuando tenga la tentación, ¿verdad?, de mirar para un lado y para otro, la última mirada hágala para arriba. Porque esa fue la mirada de José. ¿Cómo podría yo pecar en contra de Dios? Nadie me está mirando. Lo podría hacer, tengo la libertad de hacerlo, pero Dios me está mirando y no lo hizo. Tenía temor a Dios. En el caso de Moisés, mató al egipcio, ¿verdad?, y lo escondió en la arena. Y al otro día fue a regañar a uno de sus hermanos, le dice, no te portes así. Dice, ¿qué? ¿Me quieres matar? Como mataste al egipcio ayer, también me quieres matar. Supo el faraón quería ahora matar a Moisés, se metió en un grave problema por haber pensado que nadie lo estaba mirando y huye al desierto. Después de prácticamente ser el nieto del faraón, ahora Moisés es un fracaso, es un asesino, es un fugitivo, 40 años en el desierto. El Chapo Guzmán estuvo nomás 11 años. Y ya lo agarraron. Triste la vida de un fugitivo. Y allá estaba Moisés en el desierto, asustado. Después de Moisés haber estado sentado en una mesa con mantel largo, allá está en el desierto contando ovejas. Así le cambió la vida. Pero Dios, mis queridos hermanos, no le interesa nuestro guión secundario, nuestra historia secundaria. A Dios le interesa llevar a cabo su guión principal, su historia en el Kairos. Se casa con la hija de un pastor, de un sacerdote, que es lo mismo, ¿no? De un pastor se casa, tiene hijos y está muy tranquilo. Y un día, como pastor caminando por el desierto, tenía una vara, un palo, dice la Biblia. Era una cosa así. Y con esto él andaba en el desierto pastoreando a las ovejas. Se le aparece Dios en una zarza que ardía y no se quemaba. Y él se acerca y Dios le habla de la zarza y ahí hay un diálogo. Y en el fondo lo que Dios le dice, Moisés, voy a cambiar tu historia y ahora la voy a conectar con mi historia. Ese es un encuentro divino. Cuando Dios se presenta delante de nosotros y dice, ahora voy a cambiar tu historia. Lo único que tenía Moisés en la mano era un palo. Esa era su arma de trabajo. Esta era su oficina. Estas eran sus herramientas. Un miserable palo ahí en sus manos. Al final de la página 39, en Éxodo 3, 9 al 10, Dios le dice, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Y yo creo que Moisés le dijo, que bueno, Señor, ya era hora que te acordara de mi pueblo, ¿verdad? El Cronos. Tu Kairos como que está medio atrasado con mi Cronos. Ya era hora, Señor, que te acordara y que escuchara los gritos de los hebreos. Y entonces Dios dice, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y yo creo que en ese momento Moisés dijo, ay Dios, tan bien que estábamos. Ve tú. A ti te voy a enviar, ve tú. Cuando Dios cambia tu historia, lo primero que te dice es, ve tú. Dios te envía. Cuando uno se convierte, cuando uno tiene una experiencia con Dios, la idea no es que te vengas a sentar todos los domingos aquí a calentar estas cómodas sillas. La idea es que vayas y que le digas a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No podemos mirar para un lado y para otro. Dios te está diciendo, ve tú. Y yo te pregunto, ¿a dónde es que Dios te va a enviar? A proclamar la liberación. Moisés es el campeón de las excusas. Tenía muchas excusas, porque realmente él sabía que tenía que ir a enfrentarse con Egipto, con el imperio, con todo este poder. Y le daba una y otra excusa al Señor. Fíjese que en el mundo hay dos tipos de personas. Las personas, le llamo yo las personas de signo de exclamación. Ahí vamos a poner uno, mire. ¿Cuáles son las personas de signo de exclamación? Son esas que le dice, te voy a enviar a ti. Y dice, ¡ay, qué bueno, qué chévere! ¡Órale, hermano, qué rico! ¡Vamos, vamos! Bien entusiasmados, ¿verdad? Y luego hay otro tipo de gente que son las personas de signo de pregunta. Te voy a enviar a ti. Pregunta, ¿estás seguro que soy yo? Y si pasa cualquier cosa, ¿lo pensaste bien?
Hay más gente con signo de pregunta, ¿verdad? ¿Se fija que le estoy haciendo una pregunta? ¿Verdad? Y usted me está respondiendo quizás, me va a decir, no estoy seguro, ¿será así? Usted me está respondiendo con otra pregunta, como ese que fue al doctor. Le dijo al doctor, tengo un tremendo problema de inseguridad, ¿o no? ¿Qué dice usted? Bueno, Dios quiere que nosotros seamos personas de signos de exclamación. Que cuando Dios diga, ¡upa!, nosotros decimos, chalupa, ¿se les olvidó? ¡Upa! Chalupa. Esa es una expresión, un signo de exclamación. No ponerle trabas. Arriba en la página 40 de la historia, usted lea ahí en Éxodo 3:11, una de las preguntas que le hizo, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Señor, yo no soy un líder, yo maté a un hombre, se me hincha el pelo, me chifla el ombligo. Y miles de excusas le puso Moisés a Dios. ¿Cuáles son las tuyas? Hay gente que ha vivido toda la vida así. Y tu vida tiene muchas páginas en blanco que Dios quiere escribir. Pero si le pones excusas, no va a poder escribirlas Dios en tu vida. No dejas que Dios conduzca tu vida a aventuras interesantes. Nada va a pasar si siempre le estás diciendo al Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. Uno de los temores que tenía Moisés es el que usted y yo también tenemos, es enfrentarnos a nuestra propia gente. Admiramos a Cristina que se fue a Malasia, ¿verdad? Ay, se va a Malasia, hasta que no, ¿verdad? Hasta que no. Si Dios te manda a ti con tus compadres, si Dios te manda a ti, a tu pueblo, ¿verdad que ya la pensamos más? Porque ahí nos conocen y como dice el dicho, no hay profeta en su propia tierra. Y Moisés le hacía el quite de volver a su pueblo, a su propia gente. Si tú en la historia te devuelves al tercer párrafo de la página 40, Éxodo 3, 13, 14, dice Moisés, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo? Otra vez el hombre pregunta, no el hombre exclamación, sino el hombre pregunta, ¿qué le respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Son 4 letras, allá abajo están en nuestras letras latinas y arriba está en hebreo. Son 4, el tetragramatón se le dice, son 4 letras, que es un verbo que significa existencia. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo soy el que era, el que sigo siendo, el que seré. Le está diciendo, diles que Yahweh, esa es la pronunciación Yahweh, Yahweh, el que existe por sí mismo. Soy el que no tiene principio y no tiene fin, soy el alfa, soy la omega. Los eruditos hebreos dicen que este verbo no solamente significa soy el que soy, sino que tiene que ver con el verbo ser y estar a la vez, como el to be en inglés, ser y estar a la vez. O sea que Dios está diciendo, yo soy el que soy, pero también soy el que estoy. Y eso significa que Él está. Y no solo eso, sino que significa que Él está contigo. ¿Te gustó la idea? No solo es, sino que está. Y no solo está, sino que está siempre. Son 3 cosas que yo quiero que usted aprenda de este capítulo 4. La primera cosa que quiero que aprenda es que usted y yo debemos conocer la presencia de Dios. El Yahweh, el Jehová, el yo soy, el que soy y que está siempre con nosotros. Años después, siglos después, a Jesucristo le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿O quién te crees tú que eres? Y él contestó ahí en Juan capítulo 8, versículo 58, dijo, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Ahora, cuando Jesús dijo eso, ¿qué piensan ustedes que los israelitas, los hebreos leyeron en su mente? Ellos leyeron esta palabra, Yahweh. Jesucristo se está haciendo a sí mismo Dios, y Dios con nosotros. La palabra Emmanuel, Dios está aquí con nosotros en la persona de Jesucristo.
Ahora, esto es muy importante, ya lo sabemos, pero hay que recalcarlo. Lo que los cristianos tenemos con Dios no es una religión, sino una relación, porque Dios está con nosotros en la persona de Jesucristo, y cuando Dios está con uno hay una relación, no una religión. De hecho, Jesús dijo en Juan 15:4, permanezcan en mí, eso es relación, y yo permaneceré en ustedes. Y al final, cuando ya se iba de esta tierra, cuando ascendió a los cielos, Él dijo en Mateo 28:20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Es un Dios que siempre ha existido, pero ahora quiere existir con nosotros. Romanos 8:39 dice, nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Ese enfrentamiento que tuvo con Moisés cuando le dijo y le reveló su nombre, Yahweh, yo soy, yo estoy contigo, hoy es la misma realidad a través de Jesucristo. Jesucristo está con nosotros. Y nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, dice el apóstol San Pablo, nada podrá apartarnos de ese amor, de esa relación que tenemos con Cristo Jesús. Te pregunto, ¿vives tú una vida en la presencia del Señor o vives mirando para los lados o para atrás? ¿Cómo vives? Tenemos que vivir una vida en la presencia de Dios 24 horas al día, cada día del año. Hay que vivir en la presencia de Dios, saber que Él está con nosotros. No solo debemos saber de la presencia de Dios, sino que el segundo punto que les quiero dar ahora es, también debes conocer el poder de Dios. No solo saber quién es Dios, sino qué es lo que puede hacer Dios. Dios quiere darse a conocer como el Dios verdadero y único. Le dio a los egipcios tantas oportunidades para rendirse ante el verdadero Dios, pero los egipcios eran cabezones, duros de corazón, no escucharon. Me gustó tanto hoy, y no quiero decir quién fue, ¿verdad? Pero los que estuvimos en la mañana en la oración, escuchamos a una oración de un hermano que decía, Señor, gracias por haberme tocado, gracias por haberme cambiado, porque yo era tan duro como el faraón. Y cuando dijo eso, yo dije, leyó el capítulo. Hermano, los egipcios, el faraón y todos los que lo seguían al faraón eran duros, no querían entender, no escucharon. Quisieron dirigir sus propias vidas, sus propias historias. Así está el mundo, hermano, la gente no quiere escuchar. Quieren ser dueños de su propio destino. Deja ir a mi pueblo, le dijo a Faraón. No, respondió Faraón. No. Cuando Dios te dice algo a ti y tú contestas no, y así como con actitud, ¿verdad? Así son las muchachas. No. Es chistoso, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa. Si esa es tu actitud de decirle a Dios no, si esa es tu actitud, yo te advierto una cosa, las consecuencias van a llegar. A veces pensamos que no va a haber consecuencias, nos ponemos hasta bíblicos. Dios me dio libre albedrío, libre voluntad. Si yo le quiero decir no a Dios, yo le puedo decir, y si no le digo que sí, porque Dios me dio libertad. Sí, te dio libertad, pero también hay consecuencias a tu libertad. Si tú le dices a Dios no, va a haber consecuencias a tu desobediencia. Y a veces pensamos, no pasa nada, imagínate. ¿Por qué no pasa nada? Porque Dios es tan misericordioso, hermanos. Nos aguanta una, nos aguanta dos, nos aguanta tres y nos deja pasar y nos da tantas oportunidades. Pero tarde o temprano, escuchen bien, vendrán las consecuencias de decirle no a Dios. Cuando tú endureces el corazón al Espíritu de Dios y no dejas que el Espíritu del Señor actúe en tu historia y la transforma y te dirija en el camino del Señor, van a haber consecuencias fatales para tu vida. Les pasó a los egipcios. Déjame a mi pueblo. No. Ok, ¿qué es lo que pasó? El río Nilo se convierte en sangre, la tierra se llena de ranas, hay moscas por todos lados, se muere el ganado, hay sarpullido en toda la gente y los animales.
Cae una granizada tremenda que mata todo lo que existía ahí en la vegetación. Luego lo que quedó a medio existir verde, viene una plaga de langostas, se come todo lo que quedaba y luego hay 3 días de oscuridad. Las 10 plagas de Egipto. Aquí les dije 9, todavía falta la última. Ahora, en las plagas, no crean ustedes que Dios les mandaba una plaga y no se arrepentían y luego Dios se rascaba la cabeza y dice, ok, esa no funcionó, a ver qué invento ahora. No, cuando Dios le mandó las plagas a Egipto, Él tenía todo en su historia muy bien planeado, porque cada una de estas plagas que Él estaba enviando estaba atacando en cada plaga a un dios, a un ídolo de los egipcios. Cuando Moisés dice Dios, deja ir a mi pueblo. Y ellos decían, ¿y por qué? ¿Ah? ¿Y por qué debemos dejar? ¿Quién ordena esto? Y cuando Moisés le decía, Yahweh lo ordena, dice, ¿y quién es ese? ¿Cuál es tu Dios? Porque aquí nosotros tenemos muchos dioses y estamos muy satisfechos con ellos. Mira, somos la primera potencia mundial. ¿Por qué tendríamos que hacerle caso a tu Diosito? Somos la nación más poderosa del mundo, hermano. Eso pasa cuando estamos contentos y satisfechos. Ni el moño se nos menea. Estamos bien, estamos contentos. ¿Para qué menearle al asunto? Estamos en Estados Unidos. La crisis ya pasó. Los sueldos creo que están subiendo. La construcción está otra vez empezando a funcionar. Ya nos están dando crédito en los bancos. Ya podemos sacar carros. ¿Para qué hacer escándalo? Quedémonos así, estamos cómodos. Así estaban los egipcios cuando Dios les decía que los dejaran ir a los israelitas. ¿Cuál es tu Dios? Mire, aquí les voy a mostrar a Hapi. Se llama el Dios del río Nilo, pero no está tan happy, ¿verdad? El Dios de la prosperidad, el Dios de la comida. Fíjese que en la cabeza le salen plantas, no sé si son alcachofas que tiene ahí o algo así. En la bandeja trae frutos. Era el Dios del Nilo, del río Nilo, el que daba toda esa prosperidad y ¡pum! Yahweh convierte el Nilo en sangre. Y la sangre se pudrió, estaba hediondísimo. Aquí hay otro dios de los egipcios, Heket. Es el dios de la fertilidad, con cabeza de rana. Y Dios dice, ¿les gustan las ranas? Les voy a dar una información. Yo creé a las ranas y ahora si tanto quieren a ese diosito, yo les voy a llenar Egipto de diositos de rana. Y las ranas, dice la gente, abría la olla y salían ranas de adentro de la olla. Te ibas a acostar, metías el pie, habían ranas adentro ahí con las sábanas. Te ibas a sentar al baño y ya no les cuento más. Ya era terrible. Ahí tienen ranas. Otro dios, Nut. Esta diosa era la diosa del cielo, ¿ya? Pero no del cielo de allá, sino el cielo de aquí, las nubes, la lluvia, la nieve, los granizos y todo eso. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Esta es la diosa de los granizos. ¿Quieren granizos? Ahí tienen. ¡Pum! Con cada plaga, Dios estaba atacando a estos dioses, apocándolos. El otro Dios que les muestro aquí es Ra, el Dios Sol, el Dios de todo poder y grandeza. Ese era el Dios que decía, yo hice el sol, yo hice las lunas y las estrellas. Yahweh le dice, ¿really? Te las voy a pagar por 3 días, a ver qué puedes hacer. 3 días de oscuridad, no hay sol, no hay luna, no hay estrellas. Dios está mostrando su poder. Yo te pregunto a ti, ¿y cuál es tu Dios? Con minúscula. ¿Cuál es tu Diosito? ¿Cuál es tu ídolo? Con quien tú te defiendes, en quien estás confiando. Muchas veces nosotros no queremos que Dios cambie nuestra historia. Estamos cómodos. Y esa es la maldición de los que se vinieron a Estados Unidos. La comodidad. ¿Verdad que allá te tocaba ir a buscar agua al río? Y para secar la ropa hay que esperar que no llueva, que salga el sol y ahí tenderla. Y en la tardecita cuando cae el rocío hay que meter la ropa porque se nos va a mojar otra vez la ropa. ¿Verdad que estamos cómodos aquí? Tiene su cuartito de lavar, mete ahí la cosa y se sienta a ver la telenovela y después saca la ropa seca. No le meniemos, estamos muy bien así. Por eso es que Dios tiene dificultades con algunos de ustedes. Porque cuando quiere menearlos, provocarlos, usted dice, Señor, pero ¿para qué?
Mire, el miércoles, hermano, ya alguien me vino con el chisme. Yo no sabía. El miércoles tenemos que estar todos aquí. Aquí somos hoy, menos de 1000 somos hoy. Hoy somos menos de 1000. Yo quiero ver el miércoles a las 7 de la tarde aquí, menos de 1000 personas en la capilla, a ver cómo los hacemos caber ahí, comenzando nuestro tiempo de Cuaresma. Pero alguien me dijo, Fernando, no van a venir. ¿Pero por qué no van a venir? Porque México juega a las 6. ¿Contra quién? ¿Contra Nigeria, creo? El punto es, qué comodidad. Mira qué bueno que dijo aquí Celia, que lo graben. Tan cómodo que le apretamos el botón y ya véngase. Pero eso es un símbolo de que usted quiere hacer la voluntad de Dios y quiere salir de su comodidad. Amén. Entonces estos egipcios con sus dioses, ¿cuál es tu Dios? Aquí en nuestra cultura nos aferramos al Dios de la hermosura, al Dios de la entretención, al Dios de pasarlo bien. Los jovencitos adoran el Dios del fin de semana. Bueno, y algunos viejitos también, ¿verdad? ¡Ay, qué rico que llegó el viernes! ¿A qué? A darle vuelo a la hilacha. Si un fin de semana usted se queda en la casa, es porque está castigado, es porque no tiene dinero, es porque está enfermo, o es porque no tiene ningún amigo, porque adoramos al Dios de la entretención. Y si el niño no está entretenido, le hace la vida imposible al papá. Porque estamos en la cultura adorando al Dios del fin de semana, al Dios de la apariencia. Mientras me vea bien, mientras me sienta regio, todo irá bien. Mientras tenga dinero para pagar, voy a tener a mi familia intacta. Tenemos todos estos dioses, hermanos, que nos dan una falsa seguridad y según nosotros nos dan liberación. Otros tienen el Dios de las buenas obras. Si hago cosas buenas, entonces me va a ir bien en la vida. Con hacer bien me siento seguro. O algunos tienen el Dios del espera y verás. ¿Saben cuál es ese Dios? El Dios del espera y verás. Esperaré hasta que me muera y bueno, y ahí voy a ver qué es lo que hay al otro lado. No se inmutan. Todos estos dioses, mis queridos hermanos, y usted bien lo sabe, son falsos y débiles y no tienen el poder de liberarlos porque el problema es tan grande y nuestro poder es tan poco y las posibilidades son cero. Todos esos dioses van a fallar. Los dioses de la comida, los dioses del sexo, los dioses de la popularidad, los dioses del dinero, el escapismo, el materialismo. Ahora, muchos de ustedes se preguntan, y lo hemos hecho por muchos años, ¿por qué eso del miércoles de ceniza? ¿Por qué a Fernando se le ocurre eso cada año que ahí nos tiene? ¿Saben por qué? Porque hay muchos dioses que tú, aunque eres cristiano, tienes que matarlos. El Dios de la comida. Y yo me alegro, en todos estos años que hemos hecho el miércoles de ceniza, a las jovencitas, las mujeres prometen, por ejemplo, y matan el Dios del chocolate o de la Coca-Cola. Tenemos una amiga, no quiero decir cómo se llama, pero es la esposa del Memito, adicta a las compras, compulsiva. Y ella durante una cuaresma dijo, Señor, te prometo matar el Dios del materialismo de las compras, la que te dije que sabe de todas las ofertas y los cupones y todo. Y ella dice que ya, lo hizo. Porque tenía de costumbre los domingos irse de aquí a un mall a comer y luego a las tiendas. Y un domingo, dentro del tiempo de la cuaresma, hizo lo mismo y fue a una tienda y algo estaba muy bien, muy barato. Ok, lo compró. Y cuando se sube al auto dice, había prometido al Señor no comprar nada extra durante la cuaresma. Se sale del carro, lleva el paquete, va a la tienda y le dice, Señor, discúlpeme, devuélvame el dinero, por favor. Aquí se puede hacer, ¿eh? Devuélvame porque no. Ok, ni un problema. Y le devolvieron. ¿Cuál Dios tienes que matar tú en esta cuaresma? ¿El Dios del internet? ¿El Dios del Facebook? ¿El Dios del materialismo? Entonces, hermanos, vengan el miércoles. Vamos a tener una matanza de dioses. Va a correr la sangre de dioses falsos. Porque esos dioses nos van a fallar y Dios nunca nos va a fallar. El tiempo de la cuaresma es un tiempo de arrepentimiento para conectarse con el Dios verdadero, con el yo soy, con el que dice yo estoy contigo siempre y soy todopoderoso. Así que, hermanos, no solo hay que conocer la presencia de Dios y no solo hay que conocer el poder de Dios, sino que también hay que conocer el plan de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de la historia superior, el Kairos?
que se conecta con nuestra historia inferior, que es el Cronos. Hay que conocer el plan de Dios. Ya, ustedes saben que después de las 9 plagas, ¿qué pasó? Dios le dijo a Moisés, esta es la última, ya no vas a ver más al faraón, porque con esta última, aquí se va a acabar esta historia. Si usted va al final de la página 43, dice el Señor, Éxodo 11:1, el Señor le dijo a Moisés, voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, y después de esto dejará que se vayan, y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Versículo 4 al 8 dice, Moisés anunció, así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a verlos. Pero entre los israelitas, ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán, vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Ahora, fíjese lo que dice después, dice, y ardiendo de ira. Dicen que Moisés era el hombre más paciente, pero aquí se le pasó la mano y dice, ardiendo de ira, salió Moisés de la presencia del faraón. La última vez que lo vio, hermano, rechazar a Dios trae serias y graves consecuencias. Dios no puede ser burlado. En algún momento llega el juicio. ¿Y cuál era la orden para los israelitas? La orden para los israelitas fue, cada familia mate un cordero. Lo matan en la noche, lo asan en la noche, dice, pero antes de sentarse a comer, la sangre del cordero, ustedes la van a poner en cada casa, en los postes, van a poner la sangre así, en este otro aquí, así, van a poner la sangre, y arriba en el dintel de la puerta van a poner la sangre. Entonces el ángel de la muerte va a pasar por la casa, y cuando vea que la casa tiene la sangre del cordero, la va a pasar por alto. Pasar por alto. Passover en inglés. Pascua en hebreo. No va a afectar esa casa, porque esa casa ya está cubierta con la sangre del cordero. Así pasó esa noche. Y hubo un gran lamento porque donde no había sangre de cordero, moría el hijo mayor de cada familia. Cuando eso ya pasa en la noche, fíjense lo que hay aquí. Ahí arriba hay una palabra, dice exit. ¿La ven? Exit es la palabra que significa salida. De ahí viene la palabra éxodo, el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios le abrió la puerta y salió el pueblo liberado, porque el capítulo de hoy se trata de la liberación. Y luego usted sabe la historia, cuando llegan allá al mar, ahí están a la orilla del mar y están atrapados porque otra vez el faraón se endureció y mandó a perseguirlos para traerlos de vuelta. El ejército llegó allá de los egipcios y entonces están entre la espada y la pared. Y está el pueblo atrapado. Es decir, hay un gran problema, no tengo ningún poder, no tengo ningún recurso y las posibilidades de salvarme son cero. Aquí necesito que el Kairos se conecte con el Cronos. Necesitamos que la historia primaria se conecte con la secundaria. Señor, el Cronos, ya están aquí atrás mío, tenemos que ser salvos. Y Dios lo que le dice a Moisés, Moisés, tu herramienta de trabajo, el palo, la vara de Moisés, dice, levántala y toca el mar. Y con esta vara viene Moisés y toca el agua ahí en la playa, el mar, las olas. Y el mar se abre. Y el pueblo pasa en seco. Y luego cuando están al otro lado, ven a los egipcios que vienen detrás de ellos para atacarlos, para volverlos a la esclavitud. Y el mar se cierra. Y mueren los ejércitos del faraón. Al otro lado fue la primera vez.
la primera vez entonces que los israelitas alabaron a Dios. No crean que dijeron, a ver hermanos, pónganse de pie, vamos a cantar esta canción porque el Señor nos liberó de este gran desastre. ¿Dicen amén? Y dicen, amén, ok, cantemos. Carlos, por favor, comience. No, si usted lee la historia dice que empezaron a danzar. La hermana de Moisés sacó un pandero y empezó a tocar el pandero y trompeta. Y hay una canción, no sé si algunos se la saben, esa: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar. Ha echado a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Carlos, apréndetela. Está preciosa esa canción, hermano. Y el pueblo cantó, adoró, bailó, danzó, hizo fiesta porque Dios los liberó. Gloria al Señor. Dios hace camino donde parece que no los hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Otra canción preciosa, hermano, que nos habla de la liberación. Así que, hermano, esta historia es nuestra historia. Estamos en un lugar a veces atrapados, no sabemos qué hacer. Somos esclavos, estamos amarrados al pecado, somos esclavos del pecado, esclavos de nuestra carne, esclavos de nuestros dioses, de nuestras inseguridades. Somos esclavos de nuestros signos de pregunta. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Los egipcios tuvieron muchas oportunidades, pero ya estuvo bueno, dice Dios, ya estuvo bueno. La paciencia se agota y el juicio de muerte cayó sobre ellos. Dios es tan paciente, hermanos. Nosotros debemos decirle, Señor, sé mi Dios. Toma mi historia, escribe mi historia en tu libro. Y este es el día, hermano, hoy es el día en que tú te doblegues a Dios. Que no endurezcas el corazón como los egipcios. El ángel de la muerte tiene una misión: venirnos a buscar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero esa es su misión, venirnos a buscar. ¿Estás preparado? Mira, la buena noticia para nosotros los hijos de Dios es que cuando eso pase, cuando el ángel de la muerte venga, el Señor Jesucristo se va a parar enfrente del ángel y con el dedo le va a golpear aquí en el pecho y le va a decir: deja ir a mi pueblo. Dios hizo eso en Jesucristo. En Jesucristo nos dio la liberación. Dios, con su sangre preciosa. ¿Estás cubierto tú? ¿Estás protegido para que el juicio de Dios no te toque y para que el juicio de Dios te salte, te pase por encima y te salves? Y cualquier persona inteligente va a preguntar, bueno, ¿y qué necesito? ¿Dónde saco esa sangre? ¿Dónde consigo esa sangre para untarla en mi vida, para que la condenación ya no me toque? La respuesta está aquí. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista de Jesús. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que ustedes saquen la vista de aquí, del Éxodo, de la Pascua, y la pongan en esta cruz. Debería yo también poner sangre allí, pero usted se va a imaginar que el Hijo de Dios, cuando llegó al Calvario, cuando llegó a la cruz y fue clavado allí, venía lleno de sangre. Usted ha visto la película La Pasión. Así llegó Jesús. Esos no son dinteles de puerta, no son postes de puerta, pero son dos palos de madera. Esos dos palos de madera quedaron impregnados por la sangre de Cristo, para que tú, cuando mires la cruz, te des cuenta que ya Dios te liberó a través del sacrificio del Cordero de Dios. Esta historia, hermanos, capítulo 4 de liberación, se trata de Cristo. Y Pablo dijo: Cristo, en 1 Corintios 5:7, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ya fue sacrificado el Cordero de Dios que nos da la liberación, y por la fe tienes que confiar en la sangre de Cristo que te libre del juicio. Pónganse de pie, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el sacrificio de tu Hijo.
Te agradecemos por la historia del Éxodo, porque esa historia hoy es nuestra historia, la Pascua. Señor, yo sé que hay alguno aquí que no ha recibido el sacrificio de tu Hijo Jesús. Aún no ha sido liberado. Yo quiero hacer esa invitación a esta gente, Señor, que hoy todavía no ha entregado su vida al Señor. Ponte a orar, por favor, en tu corazón mientras yo pido. Si hay alguno de ustedes que todavía no ha sido aplicada la sangre de Jesucristo a su vida, usted no ha aceptado a Jesucristo por la fe como el liberador de su vida, yo le invito hoy. Si usted quiere hacerlo hoy y entregarle su vida al Señor, indíquemelo desde ahí donde está, levantando su mano. Y al levantar su mano me está diciendo yo le entrego mi vida a Jesús. Ya no sigo a mis dioses ni a mis opiniones. Me entrego a Jesús. Quiero ser su hijo, su hija. ¿Alguien lo quiere hacer que no lo ha hecho antes públicamente?